Buenos días, hermanos, bienvenidos. Es un placer, es de mucho gozo poder estar aquí dándole la bienvenida a una reunión más de nuestra iglesia, y quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra del Señor para que podamos comenzar este día meditando un poco en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Marcos 11, versículo 15 en adelante: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, yo estoy aquí en nuestra casa de oración. La iglesia somos nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero este lugar es nuestra casa de oración. Yo les doy la bienvenida y espero que Dios nos conceda pronto el tiempo donde nuevamente la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, esté en esta casa de oración, y que vengamos a este lugar dispuestos a adorar, dispuestos a alabar al Señor, con un corazón que viene realmente buscando a nuestro Dios, un corazón que ha extrañado mucho estar en este lugar especial donde podemos orar juntos, estudiar juntos, estar en comunión y rendirle alabanzas y honor a nuestro gran Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, bienvenidos. Espero que puedan disfrutar este tiempo de gozo al cantar y estudiar la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré. Eres tú, a ti sea honor y poder, oh, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, oh, digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, oh, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el
lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Buen día, hermanos. Los saludo, Dios les bendiga a todos ustedes, mis amigos. Pues el día de hoy les voy a compartir otro párrafo de la Biblia, que es Mateo, párrafo 18, del 2 al 4. Les dice así: y llamando Jesús a un niño, lo puso entre medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que como cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En este párrafo el Señor nos dice que tenemos que ser humildes y humillarnos ante Él, como son los niños, que son humildes de corazón, sin remordimiento, sin represalia, sin soberbia. Los niños simplemente comparten su corazón. Así que, hermanos, en este momento les comparto que seamos como corazones de niños, que ellos son humildes y siempre dicen la verdad, nunca juzgan. En el reino del Señor, Jesucristo nos habla así, de ser humildes. En este momento, doy gracias a ustedes y a la familia por estarnos viendo, y les comparto que siempre puedan leer el párrafo de la Biblia y acercarse cada día al Señor Jesucristo. Gracias a todos, que el Señor les bendiga. Amén. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré.
pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Hola hermanos, es un gusto que nos acompañen hoy a nuestra reunión. Nos alegramos y nos gozamos de que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Y quiero pedirles que me acompañen en oración para poder compartir su palabra. Oremos. Padre, gracias Señor por este día. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque me permites compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias. Te pido tu ayuda. Te pido tu guía, Señor. Te pido que también corazones sean transformados, Señor, sean cambiados por medio de tu palabra, Señor. Y muchos puedan llegar a tus pies, Señor. Te pido esto, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el título para la enseñanza es Juzgados por el mundo. Estamos en Hechos 25 del 1 al 12. Juzgados por el mundo, segunda parte. Ahora, los cristianos somos juzgados por el mundo no porque hayamos cometido alguna falta, sino porque hemos decidido vivir conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, se nos juzga de ser intolerantes porque la palabra de Dios dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, pero el mundo dice que permite que haya matrimonios entre personas del mismo sexo. Se nos juzga de ser anticuados porque creemos que las relaciones deben ser dentro del matrimonio, pero el mundo permite que sean antes. Se nos juzga de ser tontos porque creemos que Dios nos llama, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos y hacerles bien y a orar por ellos. Pero el mundo nos dice que debemos odiarles, debemos hacerles un mal si podemos. Entonces se nos juzga porque queremos vivir conforme a la palabra de Dios y no vivir conforme a las reglas de este mundo. En el libro de Hechos tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que estaba siendo juzgado por los líderes, por los sacerdotes, los principales sacerdotes y los líderes de los judíos. Y esta vez era ante un nuevo gobernante llamado Festo. Festo era el encargado de llevar el juicio de Pablo, y vamos a aprender algunas verdades valiosas en este pasaje de Hechos 25 del 1 al 12. Verdades que nos ayudan a cómo enfrentarnos a este mundo. Así que te animo a que
podamos estudiar la palabra. Y vamos a entrar al contexto. Lo primero que debemos saber es que ya habían pasado 2 años desde la última vez que los líderes judíos habían acusado a Pablo ante el gobernador Félix. Y ahora Félix ya no estaba y había sido reemplazado por Festo. Ahora, habían pasado 2 años y aún estos líderes religiosos no habían olvidado el odio que tenían por Pablo, no tenían presente a Pablo en todo momento. Tanto así que cuando el nuevo gobernador Festo llegó a Jerusalén para conocer a los líderes, para socializar con ellos, pues estos líderes inmediatamente aprovecharon la oportunidad para acusar a Pablo, acusarle y pedir a Festo que les diera como favor, que les hiciera como favor llevar a Pablo a Jerusalén. Aprovecharon la oportunidad de que Festo no sabía nada del caso de Pablo y querían llevar a Pablo a Jerusalén, pero no para juzgarle, sino para matarle. Ahora, es en este contexto donde estamos estudiando el libro de Hechos. Ahora, vamos a aprender cómo enfrentar ante el mundo que nos juzga, cómo enfrentarnos ante el mundo que nos juzga. Y lo primero que debemos saber es que el mundo presionará e incluso utilizará el chantaje para dañar a los hijos de Dios. Y esto lo podemos ver en los versículos del 1 al 3, dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ahora, ¿quién es Festo? Festo era el nuevo gobernador que había sido puesto por el emperador romano. Era el nuevo gobernador de Judea y era un hombre más capaz de lo que fue Félix, el antiguo gobernador, más eficiente, más preparado. Ahora, ¿quiénes acusaban a Pablo? Estos eran los principales sacerdotes y eran también los líderes de la ciudad, los más influyentes de la ciudad, los primeros de la ciudad. Acusaban a Pablo. Habían pasado 2 años y aún no habían olvidado a Pablo, lo tenían presente y fue lo primero que hicieron cuando se presentó el gobernador Festo. Aprovecharon la oportunidad de que Festo no sabía nada sobre el caso. Incluso de alguna manera presionaron a Festo para que les concediera esto. E incluso podemos ver hasta cierto chantaje, porque los judíos, los principales, estos líderes, sabían que a Festo le convenía quedar bien con ellos. A Festo les convenía quedar bien con ellos para mantener la paz. Había cierto chantaje ahí. Y estos hombres eran manipuladores. Estos hombres querían matar a Pablo. ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Qué aprendemos de este mundo? El mundo está presionando cada vez más para hacer caer a los hijos de Dios. Y hay muchas formas de presionar. Hay muchas formas en las cuales este mundo está presionando. Está utilizando, a muchos en sus trabajos se les está pidiendo que mientan para vender algún producto. Se les está pidiendo que incluso roben a sus mismos clientes. No sé, hay muchas formas de presionar. Y detrás de esto está Satanás,
queriendo hacer caer a los hijos de Dios, queriendo destruir el testimonio de los hijos de Dios para hacerlos inútiles, para no poder servir en la obra de Dios. Una persona, alguien cercano, me contó que un día el jefe le pidió que aprobara cierto proyecto para X empresa, saltando todos los procedimientos, habiendo otras empresas con mejores ofertas, a lo cual él se negó. Y lo que sucedió fue que fue removido de su puesto y trasladado a otro, y pusieron a otro que sí hiciera el trabajo sucio. Ahora, el mundo nos está presionando, el mundo está presionando cada vez más a los creyentes. Vemos más corrupción, vemos que es cada vez más difícil poder vivir en santidad, poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no debemos ceder, porque Jesucristo venció el mundo. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Ahora, el segundo punto es que Dios es soberano y está cuidando de sus hijos. Lo podemos ver en los versículos del 4 al 5. Dice: pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver la soberanía y protección de Dios hacia Pablo? ¿Cómo nosotros podemos ver esta soberanía de Dios? Podemos ver la soberanía en que fue Dios quien puso a este gobernador, a Festo. Lo puso como gobernador de Judea. ¿Y cómo podemos ver la protección de Dios? Fue Dios quien inclinó la decisión de Festo para no ceder ante la petición de los judíos, no ceder ante este chantaje. Porque realmente lo que estas personas querían era matar a Pablo. Pero Dios se encargó de poner a Festo, y Dios se encargó de negar la petición. Se encargó de inclinar el corazón de Festo a favorecer a Pablo. Dice Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Quita reyes y pone reyes. Fue Dios quien puso a Festo. Dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Fue Dios quien inclinó el corazón de Festo a favor de Pablo para protegerle. ¿Qué aprendemos? Aunque este mundo está en contra de los hijos de Dios, aunque este mundo se levante en contra de los hijos de Dios, debemos saber que tenemos un Dios soberano. Debemos saber que tenemos un Dios que nos protege, que nos cuida. Debemos saber que tenemos un Dios que nos sustenta, que incluso puede hacer inclinar las autoridades a nuestro favor. Así que no cedamos, hermanos, no cedamos ante las presiones de este mundo, no cedamos ante el chantaje de este mundo, no cedamos al pecado, porque Dios nos cuida, Dios nos protege. Tercer punto es que el mundo buscará intimidarnos por medio de acusaciones falsas. Y lo podemos ver en los versículos del 6 al 7, dice: y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. El mundo buscará intimidarnos por medio de acusaciones falsas. Ahora, ¿por qué rodearon estos líderes a Pablo, estos judíos? Le rodearon
para presentar acusaciones, le rodearon para intimidarle, le rodearon para que desmayara, le rodearon para que desmayara en su fe. Ahora el mundo busca intimidarnos. Cuando estás viviendo una vida justa, una vida que honra a Dios, que obedeces su palabra, no creas que vas a caer bien al mundo. Al contrario, te van a despreciar, al contrario, te van a hacer a un lado. Y no es porque hayamos cometido algo malo, sino porque simplemente nuestra forma de vivir incomoda a los demás. Nuestra forma de vivir justa, nuestra forma de vivir conforme a la palabra de Dios va a incomodar a los demás y incluso estas personas a las cuales incomodamos van a querer acusarnos de cosas falsas, van a querer que nosotros flaqueemos, que desfallezcamos, que fallemos a Dios. Y lo que podemos ver es que detrás de esto está Satanás. Satanás está detrás de este mundo. O sea, no debemos tomarle en contra de estas personas, sino más bien debemos ver que Satanás es el que está actuando detrás de estas personas. Y yo les había contado una historia de un amigo que estuvo trabajando para el gobierno y de cómo sus compañeros trataron de sacarle porque él se esforzaba mucho en su trabajo, tanto que llegó a incomodarles y empezaron a acusarle, a hacerle acusaciones y a tratar de sacarlo de su puesto. Pero al final Dios le protegió y más bien lo pusieron de ejemplo para los demás. Ahora, punto 4. Debemos vivir una vida irreprensible para no temer de ninguna acusación. En el versículo 8 dice, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Ahora, ¿cuáles eran las acusaciones que le hacían a Pablo? A Pablo le acusaban de hablar en contra de la ley. A Pablo le acusaban de haber profanado el templo, de haber metido unos griegos. A Pablo le acusaban de haberse rebelado contra el imperio, de ser alguien que era un manifestante, alguien que se rebelaba contra el imperio romano. Pero de todas estas acusaciones, ninguna podían probar. Ninguna. Estos judíos no podían probar nada porque ninguna era cierta. Lo que nos enseña es que los cristianos debemos vivir una vida irreprensible, debemos vivir una vida en la cual el mundo no pueda acusarnos. El mundo no tenga nada que pueda probarnos. Debemos obedecer a nuestras autoridades, siempre y cuando no sea que vayan en contra de Dios. Debemos obedecer las leyes terrenales. Debemos vivir una vida irreprensible. Y esto solo me recuerda el ejemplo de Daniel. Cómo fue acusado Daniel injustamente. Fue acusado falsamente. Pero no pudieron encontrar en Daniel ninguna falta. Y esto lo vemos en Daniel 6, 1 al 4. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Solo pensar que no pudieron encontrar en Daniel ninguna falta me hace ver cómo estamos nosotros. Podemos decir nosotros que no hay ninguna falta, que somos irreprensibles. Hermanos, es necesario
que vivamos una vida justa, una vida irreprensible. Ánimo a no ceder al pecado, ánimo a vivir una vida para el Señor, ánimo a vivir irreprensibles. No cedamos al pecado, hermanos. Número 5. El mundo buscará quedar bien con el mundo. Versículo 9 dice: pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Ahora, lo que Festo quería era conseguir el favor de los judíos, era quedar bien con ellos. Y la única forma de hacerlo era dándole lo que ellos pedían. Ellos estaban pidiendo llevar a Pablo a Jerusalén, pero en realidad lo que ellos querían era matarle en el camino. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos nosotros? Que el mundo siempre buscará agradar al mundo. Las personas de este mundo están siempre buscando la conveniencia, agradar a aquellas personas que más les conviene, sin importar si hay que saltarse la justicia. Este mundo buscará agradar a los que nos juzgan. Por ejemplo, se nos acusa de ser intolerantes, de creer que se nos acusa de ser intolerantes porque creemos que en la palabra de Dios nos manda a que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Pero ¿qué pasará cuando llegue el tiempo, llegue el momento donde el mismo Estado permita que personas del mismo sexo se casen? O sea, este mundo va a favorecer a estas personas. ¿Qué pasará cuando se les enseñe a nuestros niños, o yo creo que ya se les está enseñando, que además del hombre y la mujer existen otro tipo de géneros, bisexual, pansexual, transexual, etcétera, etcétera? El mundo favorece a nuestros acusadores. Pero vamos a ver el punto número 6. Aunque el mundo busca quedar bien con el mundo, no debemos temer buscar la justicia por los medios que son provistos por este sistema. Vamos a ver del versículo 10 al 12. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos a César a pelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Ahora, ¿cómo podemos ver que Pablo usó los medios de este mundo para buscar justicia? Vemos que Pablo pidió que su caso fuera tratado ante el emperador romano, ante Nerón. Pablo era un ciudadano romano y no dudó de utilizar los medios de este mundo para buscar la justicia. Y aunque el mismo Festo se inclinaba a los judíos por conveniencia, Pablo apeló a César. ¿Qué aprendemos? Que los cristianos podemos utilizar los medios, o sea, el sistema de este mundo, para buscar justicia. Pablo no lo dudó. También nosotros podemos buscar, aunque sea un mundo que sea corrupto, no debemos descartarlo, sino buscar la justicia. Recordemos que Dios está al control. Dios está cuidando de nosotros y al final se cumplió la voluntad de Dios de que Pablo fuese a Roma. Ahora, solo para recordar los puntos, el mundo presionará e incluso utilizará chantaje para dañar a los hijos de Dios. Dios es soberano y está cuidando de sus hijos. El mundo buscará intimidarnos por medio de acusaciones falsas. Debemos vivir una vida irreprensible.
para no temer ninguna acusación. El mundo buscará quedar bien con el mundo. Pero aunque el mundo busca quedar bien con el mundo, no debemos temer buscar la justicia por los medios que son provistos por este sistema. Para dar unas conclusiones, Satanás está detrás de este mundo y busca hacer caer a los hijos de Dios, busca hacerlos pecar, busca destruir su testimonio para que no puedan servir a Dios. Y la forma en cómo lo logra es por medio de este mundo. Utiliza el sistema de este mundo para presionarnos, para chantajearnos, para hacernos pecar. Los intimida con acusaciones falsas para que nuestra fe desmaye, para que fallemos a nuestro Dios. Y tiene un sistema en el cual las personas buscan solo lo que les conviene y no la justicia. Pero no debemos ceder ante la presión y el chantaje. Dios es soberano y Dios nos protege. No debemos ceder ante el pecado para que el mundo no tenga de qué acusarnos. Recordemos que nuestro Dios es soberano, nos cuida. Debemos confiar en Dios. Pero la pregunta que quiero hacerte es si has cedido ante las presiones de este mundo. ¿Has fallado en confiar en Dios? Es tiempo de que dejemos de fallar y comencemos a confiar en Dios. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo, así que te animo, hermano. Tenemos la victoria por medio de Jesucristo. Podemos vencer este mundo, podemos confiar en que Dios nos cuida. Y no cedamos ante el pecado, seamos como Daniel, que se mantuvo firme. Seamos como los amigos de Daniel, que no cedieron ante el pecado. Seamos como Pablo, que no tenía de qué acusársele. Ánimo, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón, Señor. Padre, te pido que nos ayudes, Señor, a vivir unas vidas justas, irreprensibles, a no ceder ante el pecado de este mundo, Señor, a no ceder ante las tentaciones, ante las presiones, a vivir para ti, Señor. Te lo pido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que yo esté en el valle de la muerte y dolor, me quita todo. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No,
se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti, y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Buenos días, gracias por habernos acompañado en esta reunión. Es un placer para mí dirigirme nuevamente hacia ustedes. Agradecemos a Dios por permitirnos congregarnos de esta manera. Igualmente agradecemos al equipo organizador de la reunión. Vamos a pasar a los anuncios. Como primer anuncio tenemos nuestra reunión del grupo de oración de hombres de las 5 de la mañana, de lunes a sábado. Nos reunimos por el Zoom. Los días martes tenemos nuestro grupo de damas a las 7 p.m. por el Zoom. Los días jueves tenemos nuestro grupo casa, la familia Troche, el grupo casa de la familia Roda a las 7 p.m. por el Zoom. Los viernes tenemos nuestro grupo de hombres a las 7 p.m. por el Zoom. Y los días domingos, como hoy, que ya llevamos 13 domingos sin podernos congregar físicamente, pero los domingos a las 10 p.m. a las 10 a.m. tenemos nuestra reunión dominical por el Zoom. Y el último mensaje, que es: no olvidemos ofrendar, aunque estamos en un momento de pandemia, nuestra iglesia necesita de todos nosotros. Gracias, saludos.